Estamos de regreso y continúo platicando con Nelly Juárez Audelo, licenciada en Derecho por la UNAM. Muchas gracias, Nelly. No. Antes de ir al corte, pues estábamos hablando de la problemática de la movilidad en Milpalta y me gustaría que ahora nos adentráramos más en la parte pues, del suelo de conservación. Milpalta, como bien mencionábamos al principio de este programa, gran parte de su territorio es territorio de conservación, es campo. Una parte muy importante de su economía es la siembra del nopal, mencionábamos el amaranto también. ¿Qué podríamos escuchar con respecto a la problemática que hay en el campo y qué propuestas habrá al respecto? Pues mira, es muy importante el suelo de conservación para la ciudad, sobre todo el que se ubica en Milpalta, porque además de tener esta parte de campo, también tiene las partes de bosque y nos están ofreciendo a la ciudad grandes servicios ambientales. No hay una justa retribución de lo que los comuneros, las personas que cuidan el bosque hacen para evitar que se siga talando, que siga expandiéndose la ciudad hacia esa zona, con lo que se les otorga como servicios ambientales, que realmente son cantidades muy cortas. Creo que se puede ampliar este tipo de servicios y sin duda será alguno de los temas que tendrían que salir en el debate. Y pues el tema del campo en general es un tema que carece de recursos y apoyos en la Ciudad de México. En la Ciudad de México tenemos únicamente 213 millones de pesos destinados a la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades como presupuesto, ¿no? Y no todo se ejerce en el campo, pues esta Secretaría ejerce algunos recursos en el tema indígena, más su propia nómina. En fin, vamos viendo que los recursos que la ciudad le destina al campo pues son muy pocos cuando vemos que hay presupuestos en otras áreas pues que son de 3,000, 4,000 millones y en el caso de la ciudad pues no estamos viendo reflejado este tema. Bien, ¿qué haría falta para poder convertir a Milpalta en una delegación pues, con mayor equidad en el sentido de los recursos y de los servicios? Estamos hablando de que es una delegación que tiene muy poca agua, ¿no? No hay prácticamente instalaciones de drenaje o la hay en un porcentaje muy bajo de la población. ¿Qué podríamos escuchar de propuestas al respecto de este tema? Pues que me parece gravísimo. Claro, yo creo que la innovación tecnológica puede llevarse al campo y ver todas las plataformas que jóvenes están haciendo, que universitarios están haciendo para temas como la captación de lluvia, para la protección de los cultivos. Un tema, por decir que hablando con agricultores de la zona de Milpalta, lo que nos decían es que últimamente el nopal ya no se produce como se producía antes, debido al clima tan extremo que se tiene en diciembre, en el invierno ya no se pueden hacer dos cosechas, únicamente se puede hacer una, ¿no? Entonces buscar la forma de proteger estos cultivos, procurar también un comercio justo para los vendedores y productores del nopal es muy importante. Reforzar el tema de comercialización, ¿no? Otro de los grandes orgullos de Milpalta es la producción que tienen de mole en San Pedro Actopan y bueno, hay grandes familias que hacen ahora ya se han convertido en empresas y producen grandes cantidades de mole, pero también el darles acceso a las grandes cadenas de comercialización será un punto importante porque bueno, estas empresas, estas familias producen más empleos en las comunidades de Milpalta. Hace falta entonces pues que haya una relación, pareciera que se encuentra pues como olvidada un poco esta delegación en cuanto a relación económica con el resto de la ciudad, por ejemplo. Haría falta que existieran más negociaciones, por ejemplo, entre delegaciones o por parte de la jefatura de gobierno como tal para sacar a Milpalta de ese rezago y llevarla hacia otras partes de esta ciudad para que el público, los ciudadanos de esta capital consuman lo que se produce ahí, por ejemplo. Pues sin duda creo que es el trabajo conjunto, ¿no? Porque también vemos a estos productores, a estos empresarios pues, empoderados. Yo creo que se requiere un trabajo en conjunto para llevar a las otras delegaciones, pero recordemos que también el nopal y sus propiedades pues, han estado últimamente en estudios científicos de otros países y que también hay un potencial para exportar a otros lugares muy importante. Yo creo que el campesinado, los agricultores, junto con el gobierno de la Ciudad de México, e incluso la iniciativa privada pueden detonar en Milpalta el foco de crecimiento del sur de la ciudad.
De acuerdo, estoy platicando con Nelly Juárez Saudelo, licenciada en Derecho por la UNAM. Ya regresamos a esta mesa de análisis previa al debate por la alcaldía de Milpalta. Ya volvemos.